Entonces me voy a ir a la siguiente, que es la matriz FCB. Utilicé un tipo de herramienta, ajá, para ir entendiendo un poquito hacia dónde voy el tema de las emociones. Entonces pasamos a la diapositiva número 10, que es la matriz FCB, que esta es la fuerza competitiva de Porter, la utilizan mucho en publicidad, este tipo de herramienta, y que la voy a explicar, ¿no? La matriz FCB mide la relación entre el grado de implicación, el modo de aprehensión real del consumidor. Recordando que el corredor de bolsa es un consumidor, estos cuadrantes podrían aplicar a su modo de consumo, ¿sí? En este caso ya lo iré explicando y iremos comprendiendo por qué. Es decir, él toma decisiones, el corredor de bolsa. Entonces, seguramente cuando haya algún tipo de estos, cuando encaje en algún tipo de estos cuadrantes, va a irse más hacia ese tipo de decisión que voy a explicar. En el cuadrante 1, por ejemplo, que dice aprendizaje, ajá, corresponde a una situación de compra en la que la implicación es fuerte y el modo de aprehensión a lo real es esencialmente intelectual. Las características objetivas y funcionales son importantes. La secuencia en este caso sería información, evaluación y acción, ¿sí? O sea, es decir, puede ser una persona que esté más, le guste más estar informado, pues entonces va a irse más a decidir por este cuadrante, ¿no? Y también en este caso, en el cuadrante número 2, menciona la afectividad. Describe situaciones de compra donde la implicación es igualmente elevada, pero donde domina la afectividad en la aprehensión de lo real, porque la elección de las marcas revela el sistema de valores y la personalidad del comprador, cosméticos, ropa, joyas, artículos de moda. En esta secuencia sería el sentimiento o la evaluación, información o acción, o en su defecto, evaluación, acción, información, pero ahí me refiero, Vicente, a que, por ejemplo, si el corredor de bolsa es más fanático, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de carros y va a vender una acción de carros, pues seguramente lo hará con más pasión, ajá, porque a él le gustan los carros. Pero si, por ejemplo, le toca vender cosméticos, como aquí lo decía, y a él no le interesan los cosméticos, o sea, seguramente no le va a echar muchas ganas, ¿no? Eso es lo que trato de explicar con esta matriz. Ajá. Nos vamos a la siguiente, que en este caso sería la diapositiva 11, en donde en el cuadrante 3, que es el de la rutina, es el modo intelectual en que domina, pero la implicación es escasa. Son productos rutinarios, la implicación es mínima, dejan al consumidor indiferente siempre que cumplan con la función básica que se espera de ellos. En este caso pueden ser pilas, detergentes, fósforos. Igual la secuencia podría ser acción, información, evaluaciones. Es decir, son cosas utilitarias si te das cuenta. Entonces, por ahí quiero hacer notar efectivamente que un corredor de bolsa, si por ejemplo hablan de pañales y tiene hijos, si las acciones son de pañales, pues a lo mejor se va a ver movido si tiene hijos recientemente. Ajá, a lo mejor ahí meterá un poco más de pasión, ¿no? Me voy al cuadrante número 4, en este caso ahí dice 3, pero es el hedonismo. Ajá, en este cuadrante la escasa implicación coexiste con el modo sensorial de aprehensión a lo real. Son los productos que aportan pequeños placeres, la cerveza, las golosinas, los cigarrillos, etcétera. ¿Sí? Y ahí, pues te lo comento, o sea, efectivamente es lo que vengo diciendo, ¿no? Si eres un bebedor, seguramente a lo mejor alguna bebida te hará que le eches más ganas que otra, ¿no? Únicamente por ese perfil fue que puse esta explicación de la matriz de fuerza competitiva de Porter. Vicente, ¿algún comentario con respecto a esto? Sí, primero, bueno, muy interesante. Realmente es valioso que las personas puedan entender perfectamente todos estos elementos que están en las diferentes matrices. Y me quedo un poco con lo que has dicho recientemente en relación a esa combinar afectividad con ese aprendizaje. Si, por ejemplo, soy un fanático de los vehículos eléctricos, te aseguro que voy a tener acciones de Tesla, Claro, ¿no? Si soy una persona que me gusta viajar,
de seguro voy a tener acciones de las líneas aéreas que existen, que cotizan en la bolsa de valores, o de los cruceros. De manera que voy a estar bien informado, empapado en conocer cómo le va a esa empresa, qué hace, qué no hace, cuáles son sus diferentes servicios o productos, y eso me va a permitir tener una mejor relación en cuanto a la información. ¿Cuál es el riesgo aquí? Una sobrealimentación de afectividad. ¿Qué Claro, me refiero? Eh, Vamos a tomar esas personas que son fanáticas, ¿ok? De una marca. No recuerdo, se aplica mucho al mundo tecnológico, que son fanáticos de Samsung o fanáticos de Apple, ¿ok? Y no entienden o no quieren ver que todas las marcas, todos los productos, en la mayoría de las empresas, pactaron una obsolescencia programada, por ponerte este ejemplo, y que van a sacar productos todos los años, muchas veces, hasta 2 veces durante el mismo año, 2 veces al año van a cambiar ese mismo producto, que inicialmente sacaron un diseño, un dispositivo móvil con tales y cuales características a principios de año, en enero, febrero, marzo, y luego ya termina en octubre, noviembre o diciembre sacando un nuevo producto. Si tú eres una persona que de manera afectiva te sientes atraído o atraída por esa empresa, por ese producto, por ese servicio, aquí lo mayormente positivo va a resultar que te vas a empapar, a informar, a profundizar en relación a esa empresa. El riesgo es que esa pasión, esa, vamos a denominarlo así, sobre afectividad, puede generar que no veas el panorama de manera correcta, de manera adecuada, que te olvides de hacer el análisis técnico, es decir, cómo está la salud de la compañía. Entonces, por eso es que sí, me parece muy interesante y que sin lugar a dudas toca mucho al inversor e interesa bastante al inversor en relación a cómo debe manejarse en ese sentido. claro, y sí, esa fue la intención de que fuéramos viendo cómo aquí en este caso cosas externas pueden afectar nuestra toma de decisiones. O sea, ya empezamos a adentrarnos un poco a esto. Y de hecho, en la siguiente, en la 12, pues ya estamos entrando a, al FODA, ¿no? El FODA de las emociones, que fue, no sé si recuerdas, Vicente, pero fue un poquito con lo que inicié, mencionándote que me daba la impresión que podíamos meternos al tema del FODA porque ya en la siguiente, de la diapositiva número 13, me parece como que el FODA podía darnos esta idea de los factores externos, internos, la toma de decisiones de acuerdo, pues efectivamente a esas matrices que maneja, como son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Que y otras son internas. La sigla FODA es un acrónimo de fortalezas, factores críticos positivos con los que se cuenta. Ajá. Es decir, de hecho esto proviene más bien de la administración. Sin embargo, ahora lo vamos a meter un poquito al análisis también de las emociones. Oportunidades, pues son los aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas. Ajá. Las debilidades son factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir. Y amenazas son aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, esta herramienta nos brinda de esta manera la posibilidad de crecer social y económicamente. Ajá. Es una apreciación objetiva de cualquier situación, mejor autoconocimiento, encontrar nuevas soluciones y potenciar el pensamiento estratégico, ajá, que creo que lo necesitan mucho los corredores de bolsa, identificar los obstáculos, ajá, para trazar la dirección más eficaz, ¿no? En esto de que están en una toma de decisiones constante, pues tienen que tener una estrategia bien planteada. El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto de estudio, es decir, persona, empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite
Esto, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados, ¿no? No ir al azar, como decíamos, sino ya llevar como un planteamiento efectivamente ya más elaborado. Entonces nos vamos también a la diapositiva 14, en donde este análisis FODA vamos a explicar los cuadrantes. Ajá. Las fortalezas, como mencionamos, son los atributos o destrezas que nos ayudarán a lograr los objetivos, desde la preparación profesional hasta cualidades y talentos. Ajá. Las oportunidades son las condiciones externas relacionadas con la competitividad necesarias para alcanzar el objetivo. En la mayoría de los casos se requiere de una inversión, dado que éstas dependen muchas veces de cursos de capacitación, talleres, libros o incluso asistir a un psicólogo que mejore nuestra competitividad emocional, ¿no? En este caso, como mencionábamos, los cursos de US Pro Investment y también pues acudir a terapia, ¿no? Para estar mejor posicionado en las tomas de decisiones. Por otro lado están las debilidades, que estas corresponden a los factores internos perjudiciales que obstaculizan la ejecución de nuestro objetivo. Ajá. Por ello es imprescindible saber reconocerlas. Ajá. Y al hacerlo podremos elaborar las estrategias para afrontarlas. Muchas de esas debilidades corresponden a bloqueos creativos u emociones que se pueden contrarrestar con técnicas de creatividad. Ajá. En este caso, pues ya estamos viendo cómo las debilidades nos pueden dar esa posibilidad de entender qué es lo que nos hace falta, ¿no? Y por último, las amenazas son obstáculos externos que amenazan la supervivencia del proyecto, emprendiendo o la solución de algún problema, cambio de gobiernos, nuevos competidores, etcétera, ¿no? Ahí efectivamente cuando hay un cambio muy radical, también ahí puede afectar totalmente a la inversión, ¿no? En este caso, bueno, hice una elaboración de este análisis FODA con características posibles en, en jugadores de bolsa, ¿no? En corredores de bolsa, en donde veíamos que las fortalezas que algunos tienen son la alegría que lleva muchas veces cuando tú estás muy alegre, ajá, o tienes mucha esperanza, ajá, tú puedes llegar a pensar, a infravalorar las amenazas, a decir, yo puedo con todo, ¿no? Entonces, esto puede también jugar en contra, ¿no? Esto que parece una fortaleza puede jugar en contra. También el orgullo también representa una fortaleza, pero el orgullo representa la convicción potenciadora de la autoeficacia, es decir, me siento poderoso, entonces sé que puedo tomar decisiones. Eso por un lado en las fortalezas. En el área de las oportunidades vemos que estos jugadores, corredores de bolsa pueden tener aprecio. Ajá, ¿qué significa el aprecio? Pues es simpatía, amor, gratitud, admiración, ajá, o compasión. Y les puede ayudar también para la mejor decisión, para la mejor toma de decisiones y para creer en las habilidades propias. Ajá. Por otro lado, las debilidades pues pueden tener, por el contrario, tristezas. Ajá. Si uno se siente triste, pues siente que no puede con la vida. Miedo, se sobrevalora una amenaza cuando tienes miedo, ¿no? Piensas que no vas a poder con las actividades que tienes que hacer. Asco, ira, ajá, ansiedad, orgullo, que es un orgullo diferente al que mencionábamos acá en la fortaleza, porque acá es un orgullo de vanidad, es decir, te sientes como que puedes con todo y esto representaría una debilidad, porque en esa vanidad, pues entonces puedes cegarte. Desde luego hay debilidades como la vergüenza, la decepción o el arrepentimiento y la culpa que nos harían pues tomar malas decisiones. Y por último, las amenazas serían el desprecio, ajá, que representa una amenaza totalmente. En este desprecio estaría el sarcasmo, la envidia, los celos, que esto puede ocurrir comúnmente, el odio con compañeros de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y acá ya hacemos el análisis más concreto en la diapositiva número 16, en donde en este caso observamos que cuando unimos un análisis FODA se unen los cuadrantes, por ejemplo, las fortalezas y las oportunidades, nos dice que lo que tenemos que cambiar, ajá, entonces ahí es tomar en cuenta las fortalezas
para comenzar el día laboral con alegría, esperanza y alivio para dar sentido a la jornada, canalizando el orgullo para ser eficaz, estando abierto al aprecio de los negocios, agradeciendo su participación, demostrando aprecio por los competidores y considerándolos honorables para realizar compras y ventas espectaculares, ¿no? Esto es lo que podría darnos este cuadrante de estrategias de fortalezas y oportunidades. ¿Qué pasa cuando unimos las debilidades y las oportunidades? Entonces, aquí ocurren las estrategias adaptativas. Hay que evitar la parálisis que pueda generar el miedo al entorno difícil que se está viviendo a nivel internacional de la crisis económica, dejando de lado la tristeza y el orgullo como vanidad para ver el mercado como una posibilidad de crecimiento, con un aprecio a las posibilidades, admiración por las grandes oportunidades que representa el mercado bursátil. Ajá. Entonces, aquí, ¿qué pasa cuando juntamos, por otro lado, las fortalezas y las amenazas? Ocurren las estrategias reactivas, que mencionan que hay que valorar la esperanza y la alegría de tener un gran trabajo bien pagado y de poder ser un profesional con conocimiento del mercado y la experiencia adquirida, haciendo a un lado el desprecio por ciertas compañías que provocan malestar al mundo por contaminantes, machismos invisibles y poder desenfrenado. Y por último tenemos la conjunción entre las debilidades y las amenazas. Ahí tenemos estrategias ofensivas, que es disminuir la ira, el miedo, la decepción hacia el capitalismo y el desprecio a las estrategias que utiliza el mercado para obtener el capital de las sociedades poderosas, dejando de lado los celos, el odio o el desprecio por las malas prácticas para saber manejar los aspectos emocionales que generan dichas emociones negativas. Y esto, te repito, sería como que un análisis de un jugador o de un corredor de bolsa, ¿verdad? Teniendo, pues por ahí, haciendo alusión a lo que pudieran estar sintiendo mientras están ejerciendo su trabajo, ¿no? Nos vamos a la diapositiva número 17, que en este caso, ahí la tenemos, y sería el caso de ver los aspectos positivos, que serían en este caso factores externos como son las fortalezas, es conocer bien el entorno bursátil, sabiendo que no jugamos en un azar cuando se plantea adecuadamente, reconociendo la eficacia que eso conlleva, ¿no? El otro factor externo, pero es negativo, serían las debilidades, que hay que reconocer que puedo ser temeroso ante las adversidades, repercutiendo en mi estado de ánimo, sintiendo vergüenza por la persona capitalista que me he vuelto, arrepintiéndome de mi profesión, sintiendo culpa por los que no tienen y vanidad por tener ingresos que no cualquiera puede tener. Ajá, estos serían los aspectos negativos de los factores externos. Vámonos con los factores internos, aspectos positivos en las oportunidades. Hay que entender que puedo tener actitud positiva ante la vida y aprecio a la humanidad, que me permite agradecer a la vida por tener vida y conocimientos para admirarme como persona. Y por último, los aspectos negativos de los factores internos, las amenazas. Comprender que participo con gente muchas veces más preparada, por la cual puedo sentir envidia por su trayectoria, que puedo sentir desprecio por quien no se ha desarrollado igual que yo, aún teniendo mayores oportunidades que yo, y que puedo estar celoso de aquellos que creen sin motivo alguno, que crecen sin motivo alguno evidente. ¿Sí? Y hasta aquí el aspecto del FODA. Vicente, no sé si quieras mencionar algo con respecto a esto, ¿no? Que es un análisis un poquito como una carta, algo así, de acciones, de actividades del corredor de bolsa, ¿no? Yo esta última lo veo como una especie de diario, de diario del corredor de bolsa, ¿no? Sí, ¿Algo que no, quieras mencionar? sí, sí, de hecho me parece muy interesante, está muy sustancial su presentación en ese sentido y efectivamente hay algo que quiero mencionar. Nosotros nos Sí. encontramos ante una pandemia, la cual nos ha tocado fuerte desde el punto de vista emocional en relación a la reacción de los inversores y del mercado. Dos situaciones que ocurrieron, que se hicieron común un día muy particular. El pasado 25 de noviembre,
que fue el Día de Acción de Gracias, muy celebrado dentro de los Estados Unidos. Normalmente la bolsa de valores, los mercados bursátiles, dan media jornada, de manera que sabemos que ese día van a estar inversores, pero no el mismo volumen de inversores que pudieran estar en un día normal. Pero resulta que ese día la Organización Mundial de la Salud y diversos países, bueno, la variante Omicron, de alguna u Sí. otra forma, esto generó un repliegue de los inversores. Oye, no, si hay una nueva variable, aquí van a haber cierres, vamos a tener restricciones. Entonces, muchos comenzaron a vender lo poco que tenían para obtener un capital y resguardarse de una posible caída progresiva de la bolsa de valores. Pero bueno, ese fue el efecto que generó más bien ese día el mercado bursátil, pues tuvo una caída estrepitosa. ¿Generada por qué? Bueno, simplemente una nueva variante del coronavirus, del COVID-19, que trajo como consecuencia el pánico. Y eso es una emoción. No la maneja adecuadamente, no obtienes una visión de cuáles son las oportunidades, si no te sientes motivado a ver el futuro de manera positiva, sabiendo los desafíos que implica una pandemia. Pero bueno, obviamente muchos el análisis que hicieron, no, mira, esto va a ser catastrófico. Y realmente, aun y cuando la variante Omicron es altamente contagiosa, no es altamente, digamos, no genera la enfermedad de forma grave, a menos que tengas otra patología, y es lo que ha emitido la Organización Mundial de la Salud. Han llamado a la calma, pero este día se presentaron esas dos situaciones. Al fin y al cabo, no iban a haber muchos inversores negociando acciones, pero más sin embargo los que estaban sucumbieron al miedo, sucumbieron al pánico, no vieron las oportunidades o vieron más bien la oportunidad de vender ese día a ese precio antes que esperar un día lunes, un día martes, una caída estrepitosa del mercado bursátil. Sí, también producto de lo que veníamos recientemente, ¿no? Que fue 2019, donde empiezan a ver la pandemia y donde efectivamente ahí sí nos agarró de sorpresa, ¿no? Entonces aquí se pensó que ya se tenía un conocimiento de esto y por eso es que muchos actuaron, ¿no? A partir de ese previo conocimiento que alertó a todos, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Y muy interesantes los aportes. Yo